Adrián cerró el libro de golpe, sobresaltado por el estruendo de un trueno cercano que hizo vibrar los cristales de su apartamento. Miró hacia la ventana, fascinado y un poco inquieto. Hacía años que no veía una tormenta así en la ciudad. Sonó el timbre. Se levantó, extrañado. ¿Quién podría ser con ese tiempo? Miró por la mirilla. Leo. Una sonrisa instantánea iluminó su rostro, a pesar de la tormenta. Leo, con el pelo pegado a la frente por la lluvia y la ropa goteando. Abrió la puerta de inmediato. Leo. ¿Qué haces aquí? Estás empapado. Leo entró, dejando un charco a sus pies. Se sacudió como un perro mojado. Lo sé, lo sé. Iba camino de casa después del curro, pero el metro se ha parado. Inundación en las vías, han dicho. Y mi piso está al otro lado de la ciudad. Estaba a un par de calles y he pensado, bueno, ¿podría refugiarme aquí hasta que pare un poco? Adrián no lo dudó ni un segundo. Claro que sí. Pasa, anda. Quítate esa ropa mojada antes de que pesques una pulmonía. ¿Tienes algo seco en la mochila? Leo rebuscó en su mochila deportiva, sacando una camiseta de algodón un poco arrugada y un pantalón de chándal que parecía haber sobrevivido a 1000 lavados. Solo esto, creo. No esperaba pasar la noche fuera. Perfecto. Ve al baño, sécate y cámbiate. Yo busco una toalla grande. Adrián se movió rápido, su mente ya planeando cómo hacer sentir cómodo a su amigo. Leo y él se conocían desde la adolescencia. Habían compartido clases, fiestas, desamores, mudanzas. Eran ese tipo de amigos que podían pasar semanas sin verse y retomar todo como si no hubiera pasado un día. Había una comodidad profunda y silenciosa entre ellos, un entendimiento tácito que Adrián valoraba por encima de muchas cosas. Mientras Leo se encerraba en el baño, el apartamento se sumió en una penumbra repentina. Las luces parpadearon con un estertor eléctrico y se apagaron. Solo quedaba la luz fantasmagórica de los relámpagos que, ahora, parecían entrar directamente en el salón. Genial. Apagón. La voz de Leo llegó desde el baño, con un deje de resignación. Adrián suspiró, buscando a tientas en un cajón. No te preocupes, tengo velas y linternas. Espera un segundo. Encontró una linterna frontal y se la puso en la cabeza, sintiéndose un explorador en su propia casa. Buscó velas y un mechero. Cuando Leo salió del baño, ya con la camiseta y el pantalón secos, aunque visiblemente arrugados y algo cortos para él, Adrián estaba encendiendo la primera vela en la mesita de centro. Bienvenido a la Edad Media, bromeó Adrián, la luz cálida de la vela suavizando las líneas de su rostro. Leo sonrió, frotándose el pelo con la toalla. Menos mal que eres previsor. Mi piso es un caos, no creo que tuviera ni una cerilla. Se sentaron en el sofá, la única luz proviene de la vela y los destellos intermitentes de los relámpagos. Fuera, la tormenta no amainaba. El viento redoblaba su ataque contra los muros y la lluvia sonaba como miles de dedos golpeando sin cesar. Da un poco de miedo, ¿verdad?, admitió Leo, su voz algo más baja. Sí, un poco, convino Adrián. Aunque no era miedoso, la fuerza desatada de la naturaleza siempre le imponía respeto. Y estar a oscuras, con el sonido constante y violento de la lluvia y el viento, creaba una sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Supongo que estamos atrapados por un buen rato, dijo Leo, estirando las piernas. El pantalón de chándal le llegaba por encima de los tobillos. Parece que sí. ¿Tienes hambre? Puedo intentar encontrar algo en la cocina con la linterna. No te molestes si es complicado. Con un poco de agua me basta. Nada de eso. Estás de huésped forzoso. Tengo galletas, frutos secos, quizás un poco de queso. Con la linterna frontal, Adrián se aventuró en la cocina. La luz se movía como un faro, creando sombras alargadas y distorsionadas. Encontró un paquete de galletas saladas, una bolsa de frutos secos y un trozo de queso en la nevera. Milagrosamente, el frío se mantenía.
Los llevó de vuelta al salón y los puso sobre la mesa baja, junto a la vela. Compartieron la comida en silencio, escuchando la tormenta. La cercanía física en el sofá, la única fuente de luz tenue entre ellos, la situación inusual, todo contribuía a una atmósfera extraña, diferente a sus encuentros habituales. Había una intimidad impuesta, un compartir forzoso de la quietud y la oscuridad. Gracias por acogerme, tío. En serio. No sé qué habría hecho. No tienes que darlas, Leo. Lo sabes. Me alegro de que hayas venido aquí y no te hayas quedado tirado por ahí. Adrián sintió una calidez genuina al decir eso. Ver a Leo a salvo, aunque fuera de esa manera, le tranquilizaba. El aburrimiento empezó a hacer mella después de un rato. Sin luz, los móviles se convertirían pronto en ladrillos inútiles una vez que se agotasen sus baterías. Leer era difícil con la luz de la vela. «Jugamos a algo», sugirió Leo. «¿Verdad o atrevimiento? Como en los viejos tiempos». Adrián soltó una carcajada. «Eso es muy de adolescentes, ¿no crees?» La situación lo requiere. Noche de tormenta, atrapados, es el escenario perfecto. O si no, charlemos. Preguntas incómodas que nunca nos hayamos hecho. Vale, me apunto a lo de las preguntas incómodas, dijo Adrián, divertido. Era una buena forma de pasar el rato y, pensó, quizás descubrir algo nuevo sobre Leo. Aunque creía conocerle bastante bien. Empezaron con preguntas ligeras, que rápidamente se volvieron más personales. Hablaron de miedos secretos, de arrepentimientos tontos, de sueños olvidados. La vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en la pared. Fuera, la tormenta seguía, un telón de fondo constante y rugiente. El frío empezó a notarse más. La calefacción, claro, no funcionaba. Adrián se levantó. Voy a buscar mantas. Esto empieza a refrescar. Encontró un par de mantas de lana gruesas en el armario. Se las entregó a Leo y se sentó de nuevo en el sofá, envolviéndose en la suya. Leo hizo lo mismo. Ahora, sentados uno junto al otro, cada uno envuelto en su manta, la distancia habitual entre ellos se acortó aún más. Las rodillas casi se tocaban. Mucho mejor, suspiró Leo, ajustándose la manta alrededor de los hombros. La conversación decayó un poco, sustituida por la banda sonora de la tormenta. Un trueno particularmente fuerte sacudió el edificio, haciendo que ambos se sobresaltaran ligeramente. Leo se encogió un poco bajo la manta. No me gustan nada los truenos, confesó, con una sonrisa un poco forzada. Desde pequeño. Bueno, estamos a salvo aquí dentro, dijo Adrián, queriendo transmitirle seguridad. Se movió un poco en el sofá para estar más cómodo, y al hacerlo, sus hombros se rozaron. Un contacto casual, insignificante en cualquier otra circunstancia, pero que en medio de la oscuridad y la quietud, relativa, por la tormenta, pareció durar un instante más de lo normal. Se quedaron en silencio de nuevo. La atmósfera había cambiado. Ya no era solo aburrimiento o curiosidad, sino una mezcla de la tensión exterior de la tormenta y una tensión interior que crecía lentamente entre ellos. La intimidad forzada, la oscuridad, el frío que los empujaba a buscar cercanía, algo latía bajo la superficie. Adrián miró a Leo a la luz vacilante de la vela. La llama se reflejaba en sus ojos, dándoles un brillo extraño. Parecía más vulnerable que de costumbre, envuelto en la manta, con el pelo revuelto y los hombros ligeramente encogidos. Adrián sintió una punzada inesperada en el pecho, una mezcla de ternura y algo más que no quiso identificar. Creo que no va a parar, dijo Leo, rompiendo el silencio. Quizás deberíamos intentar dormir un poco. Sí, buena idea. El sofá es cómodo, te lo prometo. El sofá de Adrián no era especialmente grande. Podían sentarse cómodamente, pero ¿dormir? ¿Hay sitio para los dos?, preguntó Leo, quizás notando la duda en la voz de Adrián. Adrián evaluó el sofá. No. No había sitio para que ambos durmieran estirados cómodamente. Uno tendría que dormir en el suelo,
Oh. Podríamos compartirlo, dijo Adrián, la sugerencia saliendo de sus labios antes de que pudiera pensarlo demasiado. Si no te importa estar un poco apretados. Leo pareció dudar por un segundo. Si no te importa a ti. No quiero molestarte. Para nada. Ponte cómodo. Adrián apartó la mesita de centro para tener más espacio. Puso una de las mantas doblada en un extremo como improvisada almohada. Se acomodó en un lado del sofá, dejando el otro libre para Leo. Apagaron la vela para dormir. La oscuridad se hizo casi total, solo rota por los relámpagos ocasionales que iluminaban la habitación durante una fracción de segundo, como un flash fotográfico, revelando fugazmente el contorno de los muebles y la figura de Leo al lado de Adrián. Leo se tumbó con cuidado, dándole la espalda a Adrián inicialmente. Ambos se envolvieron en sus respectivas mantas. El sofá se sentía estrecho. Sus cuerpos, antes separados por el espacio, ahora estaban peligrosamente cerca, separados solo por las mantas y la fina tela de sus ropas. La tormenta parecía empeñada en mantenerlos despiertos. El viento seguía soplando con fuerza, y la lluvia golpeaba sin piedad. Cada cierto tiempo, un trueno estremecedor hacía temblar el aire. Adrián intentó encontrar una posición cómoda, pero era difícil. Se giró con cuidado, quedando de cara a la espalda de Leo. La cercanía se hizo más evidente ahora. Podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de su amigo a través de las mantas. Escuchaba su respiración tranquila, a pesar de la tormenta. El frío persistía, colándose por las rendijas de las ventanas. Instintivamente, Adrián se acercó un poco más, buscando el calor de Leo. Sus frentes de mantas se tocaron. Leo se movió ligeramente, suspiró, y luego, con un movimiento perezoso, se giró también. Ahora estaban cara a cara en la oscuridad. Podían sentir la respiración del otro en sus rostros. El espacio entre ellos era mínimo. Bajo las mantas, sus piernas se tocaban. La tensión se disparó en un instante. Ya no era solo la incomodidad de un sofá pequeño o el frío. Era la conciencia aguda del otro, tan cerca, en la oscuridad, en el silencio, relativo, de la noche, mientras el mundo exterior se desmoronaba a su alrededor. Ninguno de los dos dijo nada. La respiración de Leo se volvió un poco más rápida. Adrián notó. ¿Era por él? ¿O solo por la tormenta? Se quedaron así un rato que pareció eterno. Los relámpagos iluminaban sus caras por milisegundos, permitiendo a Adrián vislumbrar los ojos abiertos de Leo, reflejando la luz. La necesidad de buscar más calor, o quizás solo una excusa para acortar la distancia, hizo que Adrián moviera una mano bajo su propia manta. Sin pensarlo demasiado, o pensando demasiado, no lo sabía, su mano encontró el borde de la manta de Leo. Siguió el borde, y luego se deslizó suavemente por encima de la lana, notando la forma del cuerpo de Leo debajo. Leo no se apartó. Su respiración se hizo aún más superficial. La mano de Adrián se movió con lentitud, casi con timidez. Subió por la espalda de Leo, todavía cubierta por la manta. Podía sentir los omóplatos, la columna vertebral, la manta era una barrera, pero transmitía la presencia cálida y sólida del cuerpo que había debajo. Y entonces, ocurrió. Al mover ligeramente la mano hacia un lado, rozó una zona del cuerpo de Leo donde la manta se había desplazado un poco, o quizás la tela del pantalón de chándal era más fina. Su mano rozó algo. Algo que lo detuvo en seco. No era músculo. No era hueso de la forma esperada. Tenía una firmeza y una elasticidad, una presencia que le resultó completamente desconocida, inesperada. Era descomunal. Adrián contuvo el aliento. ¿Qué era eso? Retiró la mano casi por instinto, pero la sensación se quedó grabada en su palma, en su mente. Una mezcla de sorpresa, confusión y una oleada de curiosidad intensa, casi febril. Se quedó inmóvil, intentando procesar lo que había sentido. En la oscuridad, sin poder ver, el tacto se había convertido en su sentido principal, y le había revelado algo desconcertante sobre el cuerpo de su amigo. Un detalle íntimo, inesperado,
que parecía gritar su existencia en medio de la noche. Leo debió sentir el cambio en su respiración, la repentina rigidez de su cuerpo. Adrián, ¿todo bien? Su voz era un susurro en la oscuridad. Sí, todo bien, mintió Adrián, su propia voz sonando un poco tensa. Pero nada estaba bien. Esa simple, fugaz sensación había abierto una grieta en su percepción de Leo. Lo había visto 1000 veces en bañador, en ropa deportiva, pero nunca había notado o imaginado eso. El deseo, antes apenas un murmullo bajo la conciencia, explotó de repente, alimentado por la intriga y el misterio de lo que había sentido. Quería saber más. Quería volver a tocar. Quería explorar esa particularidad que Leo guardaba escondida. La tormenta continuaba, pero ahora era solo un ruido de fondo. Toda la atención de Adrián estaba puesta en la figura de Leo a su lado, en la oscuridad que ocultaba ese secreto físico. El silencio se cernió entre ellos de nuevo, pero ahora era un silencio pesado, cargado de preguntas no formuladas y de una nueva conciencia. La atmósfera ya no era solo de intimidad forzada, sino de una atracción repentina, nacida de la sorpresa y el descubrimiento en la oscuridad. Leo se removió de nuevo, quizás incómodo por la tensión. Se acercó un poco más, buscando calor, y su pierna se deslizó contra la de Adrián bajo las mantas. El contacto era suave, piel contra piel, a través de la tela fina del pijama y el chándal, pero eléctrico. Adrián no pudo resistirse. Tentó con la mano de nuevo, esta vez más deliberadamente, aunque con la misma suavidad. Buscó esa zona que había sentido. Leo no se movió. Su respiración se detuvo por un instante. La mano de Adrián la encontró de nuevo. Más allá de la curva esperada, había eso. Una forma, una consistencia. Era una desviación sorprendente de lo que su mente esperaba. Su tacto la exploró con una mezcla de asombro creciente. Era algo grande, con una textura ligeramente diferente, y parecía tener una vida propia bajo su mano. No era duro como el hueso, pero sí firme, con una elasticidad que lo dejó sin aliento. Era, sin duda, descomunal. Leo dejó escapar un pequeño grito, casi inaudible, que se perdió en el rugido del viento. Pero Adrián lo escuchó. ¿Era un sonido de placer? ¿Sorpresa? La mano de Adrián siguió explorando, ahora con menos timidez, más audacia. Deslizó los dedos a su alrededor, sintiendo sus contornos, su volumen, era fascinante. Y extraordinariamente erótico. La idea de que esto estuviera escondido, de que fuera una parte secreta del cuerpo de su amigo, que le estuviera descubriendo ahora en la oscuridad, era increíblemente potente. Se acercó más, el corazón latiéndole con fuerza desbocada. Su otra mano se deslizó por la cintura de Leo, atrayéndolo suavemente. Leo no se resistió, se movió hacia él, cerrando el último hueco entre sus cuerpos. Ahora estaban pegados, envueltos en sus mantas, en la oscuridad. Adrián liberó la mano que exploraba, dejándola descansar sobre esa particularidad. Sintió la respuesta del cuerpo de Leo bajo su toque, un ligero arqueo, una tensión creciente. Se acercó al oído de Leo, su aliento cálido contra su piel fría. Leo. Su voz era un susurro ronco. No sabía qué más decir. La palabra en sí era una pregunta, una admisión, una invitación. Leo se giró completamente en sus brazos, sus mantas enredándose. Sus rostros estaban a centímetros. En la oscuridad, sus labios se encontraron. Al principio, un toque suave, tentativo. Luego, Leo abrió la boca, y el beso se profundizó. Fue hambriento, desesperado, como si ambos hubieran estado deseando ese momento sin saberlo. Las manos de Adrián subieron por la espalda de Leo, desenganchando su manta, apartándola. Las manos de Leo buscaron las de Adrián, entrelazando sus dedos. El beso se intensificó, sus lenguas explorando la boca del otro con una avidez que borraba años de amistad y borraba el mundo exterior. Adrián se movió, haciendo espacio para poder tocar más libremente. Sus manos se deslizaron bajo la camiseta de algodón de Leo, ansiosas por sentir su piel.
Era cálida, suave, con el ligero rastro salado del sudor. Recorrió su espalda, la curva de su cintura, sus costados, todo era nuevo y familiar a la vez. Y luego, su mano volvió a ese lugar. Esa cosa. La acarició por encima de la tela del pantalón de chándal, sintiendo cómo reaccionaba a su toque, volviéndose más turgente, más presente. Leo gritó contra su boca, un sonido gutural que hizo vibrar a Adrián hasta la médula. «Aquí», susurró Leo, con voz ahogada, guiando la mano de Adrián con la suya, haciendo que se deslizara bajo la goma del pantalón de chándal. Quitárselo en la oscuridad y el espacio reducido del sofá era un desafío, pero la urgencia los impulsaba. Entre forcejeos y besos, lograron deshacerse del pantalón. Ahora Leo estaba solo con la camiseta, y Adrián con sus propios pantalones. La piel de Leo era una revelación en la oscuridad. Lisa, caliente, perfecta. Las manos de Adrián se movieron libremente ahora, explorando el cuerpo de Leo. Bajó por su espalda, por la curva de su cuerpo, sintiendo la tensión en sus músculos. Y volvió a la fuente de su fascinación. La acarició. La sensación era aún más sorprendente, más real. Era todo lo que había imaginado y más. Firme, pero con una suavidad inesperada en ciertas zonas. Tenía un peso, un volumen, era una obra de arte biomecánica, algo que no cuadraba con la imagen mental que Adrián tenía de Leo. Era, verdaderamente, descomunal. Se inclinó y la besó, con una mezcla de reverencia y deseo. Leo arqueó la espalda, un grito contenido escapando de su garganta. Las manos de Leo se aferraron al pelo de Adrián, atrayéndolo más cerca. La tormenta seguía afuera, ajena a la tormenta que se había desatado entre ellos. La oscuridad ya no daba miedo, sino que era un cómplice, un velo que les permitía explorar esta nueva dimensión de su relación sin la inhibición de la luz. Adrián continuó su exploración, sus labios, su lengua, su tacto. Descubriendo cada contorno, cada pliegue, cada respuesta. Leo se retorcía bajo él, llenando el pequeño espacio. Sus cuerpos se movían juntos, buscando una conexión más profunda. Guiado por el tacto en la oscuridad, Adrián se posicionó entre las piernas de Leo. Sentía la urgencia pulsando entre ellos. Leo lo ayudó, guiando sus caderas, moviéndose instintivamente. Ambos contuvieron el aliento. Luego, la resistencia cedió, y Adrián entró en la calidez húmeda de Leo. Un suspiro de alivio y placer escapó de ambos. Se quedaron quietos un instante, adaptándose a la nueva intimidad, sintiendo la plenitud de estar unidos de esa manera. La sensación era intensa, abrumadora. Comenzaron a moverse, al principio lentamente, encontrando un ritmo. El sofá crujía suavemente bajo su peso. La oscuridad, los sonidos de la tormenta, la intimidad forzada, el descubrimiento de lo descomunal, todo se combinaba para crear una experiencia increíblemente intensa. Los movimientos se hicieron más rápidos, más apasionados. Los susurros se volvieron gritos ahogados. Las manos se aferraban, las piernas se entrelazaban. Sus cuerpos sudorosos se pegaban en la oscuridad. Cada movimiento parecía profundizar la conexión, romper las barreras invisibles que habían existido entre ellos durante años. Adrián sentía esa parte del cuerpo de Leo contra la suya, moviéndose con cada aviso, reafirmando su existencia descomunal. Y le volvía loco. La mezcla de la familiaridad de su amigo con la sorpresa de esa característica oculta era embriagador. Leo susurraba su nombre, una letanía de placer y necesidad. Sus uñas se clavaban suavemente en la espalda de Adrián. El final llegó como otro trueno, sacudiéndolos hasta la médula. Un grito ahogado de Adrián, un grito prolongado de Leo. Sus cuerpos se tensaron y liberaron juntos, cayendo el uno sobre el otro, agotados y temblorosos. Se quedaron así, respirando con dificultad, pegados, sintiendo el latido frenético del corazón del otro contra su pecho. La tormenta, aunque seguía, parecía más distante ahora. La tormenta real había ocurrido aquí, en el sofá, entre ellos. Adrián besó la piel húmeda del hombro de Leo.
El silencio que siguió no era incómodo, sino lleno de la resonancia de lo que acababa de suceder. Pasó un rato antes de que alguno de los dos hablara. «Guau», susurró Leo, la palabra cargada de asombro. Adrián no pudo decir nada, solo asintió con la cabeza contra el pelo de Leo. Se separaron un poco, lo justo para poder mirarse, o intentarlo, en la oscuridad. Un relámpago iluminó el salón, y por un instante, Adrián vio la cara de Leo, sonrojada y con los ojos brillantes. Había una mezcla de sorpresa, placer y una incipiente curiosidad en ellos. «Yo no esperaba esto», dijo Leo, su voz un poco ronca. «Yo tampoco», admitió Adrián, sinceramente. Aunque la atracción había estado ahí, latente, nunca había imaginado que se manifestaría de esta manera, y mucho menos provocada por eso. Se quedaron acostados en el sofá un rato más, arropados de nuevo por las mantas, pero pegados el uno al otro. La conciencia del cuerpo del otro era ahora total. Cada roce, cada movimiento, estaba cargado de significado. Y la imagen, o más bien, la sensación, de lo descomunal que había descubierto seguía fresca en la mente de Adrián, un secreto compartido que los unía de una forma nueva. La tormenta empezó a amainar lentamente hacia la madrugada. Los truenos se volvieron menos frecuentes, la lluvia se redujo a un goteo constante. El viento seguía soplando, pero con menos furia. Ninguno de los dos mencionó lo que había pasado directamente. No con palabras explícitas sobre eso. Pero la forma en que se tocaban, la forma en que se miraban, cuando la luz intermitente lo permitía, había cambiado para siempre. El frío seguía presente, y se acurrucaron más juntos. La necesidad de calor se mezclaba ahora con un deseo renovado. Se volvieron a besar, más suavemente esta vez, pero con la misma intensidad subyacente. La segunda vez fue más lenta, más íntima, con menos sorpresa y más exploración. Adrián volvió a acariciar esa parte de Leo, fascinado. Ya no era solo un misterio, sino una fuente de placer y conexión profunda. Leo respondía con gritos suaves, guiando sus manos, sus labios. La oscuridad les daba la libertad de ser completamente honestos con sus cuerpos, con sus deseos. Se movieron juntos de nuevo, encontrando un ritmo que se sentía familiar y perfecto. Los sonidos de la tormenta menguante eran un eco distante de su propia pasión. La vulnerabilidad de la noche anterior, el miedo, el frío, todo había desembocado en este momento de cruda intimidad. Terminaron agotados de nuevo, cayendo en un sueño ligero, entrelazados en el estrecho sofá. La sensación del cuerpo del otro contra el suyo, la quietud que seguía a la tormenta, la conciencia de lo que había pasado, todo se mezclaba en un torbellino de emociones confusas pero poderosas. Cuando la primera luz del alba se coló por las ventanas, débil y gris, la tormenta había pasado. El silencio era casi ensordecedor después del ruido constante de la noche. Adrián se despertó poco a poco, sintiendo el peso de un brazo sobre su cintura y la respiración tranquila contra su cuello. Abrió los ojos. La luz tenue le permitió ver por primera vez a Leo, dormido a su lado, con la cara relajada y un rastro de barba incipiente. Se quedaron así por un momento, solo sintiendo la presencia del otro. Adrián miró hacia abajo, hacia donde su mano descansaba sobre el cuerpo de Leo, bajo la manta. Sintió la familiaridad de su amigo, y al mismo tiempo, la persistente y sorprendente realidad de lo que había descubierto en la oscuridad. Ahí estaba, un secreto entre ellos, una revelación física que había transformado una noche de encierro y tormenta en algo infinitamente más profundo y complicado. Se movió con cuidado para no despertar a Leo. Necesitaba un momento para respirar, para pensar. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo afectaría a su amistad? La noche les había dado intimidad forzada, hazañas en la oscuridad y un descubrimiento que había desatado una pasión inesperada. Leo se removió y abrió los ojos. Lo primero que vio fue la cara de Adrián, tan cerca. Una sonrisa lenta y somnolienta apareció en sus labios. «Hola», susurró, su voz aún ronca por el sueño. «Hola», respondió Adrián, con una pequeña sonrisa nerviosa. La luz tenue de la mañana no eliminaba la intimidad que la oscuridad había creado.
Todavía estaban pegados, las mantas revueltas, un rastro visible de la noche que habían compartido. El descomunal secreto seguía allí, invisible a simple vista en ese momento, pero vibrando en el aire entre ellos, una promesa o una complicación, Adrián aún no lo sabía. La tormenta había terminado afuera, pero dentro de ellos, una nueva y emocionante, y quizás aterradora, tormenta acababa de comenzar. La mañana llegó, trayendo consigo no solo el fin del encierro, sino también el inicio de una nueva y desconocida etapa en la historia de dos amigos. Y todo por una noche, una tormenta, un sofá estrecho y un descubrimiento en la oscuridad.